Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos estos siguientes minutos que vamos a estar compartiendo de tu palabra, Señor, que vamos a estar recibiendo de ti. Padre, yo pido que tú utilices cada palabra que salga de mi boca, Señor, que sea exactamente lo que tú quieres comunicar a tus hijos, Señor, que va a traer crecimiento, que va a traer bendición a ellos, Padre. Yo bendigo cada hogar, Señor, y que tu presencia esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a iniciar esta tercera parte. Y mientras consideraba lo que quiero platicar contigo, venía a mi mente preguntas. No sé qué tan preguntón eres o qué tantas preguntas tengas acerca de Jesús y de la palabra. Pero, sabes, mientras consideraba la vida de Jesús, se me vinieron algunas preguntas de cómo fue la vida de Jesús cuando era niño. No sé si puedes imaginarte cómo habrá sido o si alguna vez lo has pensado. Empecé a hacerme preguntas que quiero que consideremos a lo mejor ahorita. ¿Jesús tenía tareas en el hogar cuando era niño o no? ¿Jesús tenía que ir a la escuela como todos los demás? ¿Jesús peleaba con sus hermanos? ¿Acaso Jesús pelearía con sus hermanos mientras iba creciendo? ¿Podría, no sé, si nos vamos ya un poquito más allá, hablando de la habilidad atlética de Jesús, pudiera él golpear la pelota y meter un gol al ángulo? No sé, Jesús cuando se enfermaba y era un niño, faltaba a la escuela. Preguntas que quizá la Biblia no nos da respuesta, pero si leemos detenidamente la palabra del Señor, vamos a encontrar algo bien importante, y es que Jesús, permítanme tantito. Perdón, estoy teniendo aquí una situación con la tecnología. Jesús experimentó todas las etapas de la vida que nosotros atravesamos. Jesús experimentó cada etapa de la vida que tú y yo experimentamos y caminó por ella como tú y yo caminamos. ¿A qué me refiero? Que Jesús también pudo enfermar, quizá faltó a la escuela. Jesús quizá en alguna ocasión peleó con sus hermanos o discutió con ellos. Porque Jesús experimentó todas las etapas de la vida que tú y yo experimentamos. Desde la gestación en el vientre de su madre hasta aprender a caminar y quizá caerse mientras caminaba. Y tú puedes decir, no, era Jesús. Pero yo creo que Jesús, mientras aprendía a caminar, tropezó en alguna ocasión. Llegó a tropezar. Yo creo que Jesús enfrentó los terribles dos, como algunos papás que están enfrentando los terribles dos con sus hijos, donde el niño empieza a caminar, donde tiene su primer baño de testosterona y hay fuerza en los hijos varones. Y Jesús enfrentó esa etapa también. Jesús, desde una pequeña edad en la etapa de preescolar, vivió como cualquier otro que tenía de 3 a 5 años, la etapa de primaria, la etapa de la adolescencia, los cambios que sufrió el cuerpo de cada uno de nosotros y también de Jesús. Su etapa de joven adulto, su etapa de adulto. Jesús en cada etapa de su vida caminó como tú y yo caminamos, porque Él es 100% hombre. Ahora, no confundamos con errores como el hecho de caerse al aprender a caminar o quizá discutir con su hermano o hacer alguna otra cosa, quizá una vagancia como pecar, porque la Biblia es clara, Jesús jamás pecó. Pero enfrentó las mismas tentaciones, los mismos retos que tú y yo enfrentamos en cada etapa de su vida. Jesús experimentó el caerse cuando quiso caminar, el que le saliera vello facial, la incomodidad de que le cambiara la voz. Es más, hasta
cada etapa de cambio hasta su vida adulta. De hecho, es el apóstol Pablo que habla también de esto y es duro Pablo, pero dice en 1 Corintios 13:11, dice Pablo, alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño, pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Pablo también dice, cuando era niño, mi modo de hablar era como de un niño, pero ahora he crecido, he madurado y las cosas han cambiado. Cada etapa de nuestra vida tiene una escala de madurez. Cada etapa de tu vida, cada etapa de mi vida, sea de un niño pequeño, no le puedes exigir como un adulto, pero hay cosas que ese niño pequeño debe de cumplir de acuerdo a su madurez. Jesús maduró perfectamente en cada etapa. Ahora, yo quiero hacer una distinción aquí porque la madurez física sucede naturalmente. Van pasando los días, las semanas, los meses, los años y la madurez física va avanzando. Tu cuerpo va cambiando, tu voz cuando eres niño, tus gustos, todo va cambiando porque la madurez física se da naturalmente a través de los años. Pero la madurez espiritual y por consiguiente la madurez emocional no se da naturalmente. La madurez espiritual requiere de trabajo. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual se trata de formar, de cultivar el carácter en tu vida. Y como paréntesis te puedo decir, cuando tu vida espiritual madura, tu vida emocional madura. Fíjate, al leer la palabra, tú y yo encontramos que Jesús maduró en cada etapa de su vida. Uno de mis versículos favoritos desde que soy un jovencito, era parte de los exploradores del rey, y este era el versículo lema. Es Lucas 2:52 y dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y con la gente. Jesús maduraba en su intelecto, se hacía cada vez más sabio, físicamente en la estatura iba madurando, pero no tan solo ahí, no tan solo en su mente, no tan solo en su estatura, sino en el favor de Dios, en su relación con Dios y en su relación con toda su gente. Jesús maduró y creció igual que tú y yo, pero él con la firme decisión de madurar correctamente en cada etapa de su vida, aunque quizá, como lo mencionamos hace algún momento, cometió errores como caerse al caminar. Quizá cuando su padre le estaba enseñando el arte de la carpintería, se golpeó el dedo al martillar un clavo, no lo sabemos. Pero Jesús fue madurando sus actividades motoras, intelectuales, pero también su relación con Dios, su espiritualidad fue madurando. Jesús maduró perfectamente en cada etapa de su vida. Lo cual, si tú nos estás escuchando, independientemente de cuál sea tu etapa, esto nos llena de esperanza. Porque sabemos, como dice la Biblia, que tenemos un Dios que nos entiende en cada etapa y que quiere ayudarnos a madurar en cada etapa de nuestra vida. El tema de hoy es: y pasaron los años. Y pasaron los años. Y yo le agregaría un subtítulo: y pasaron los años y todo sigue igual. ¿Alguna vez te has sentido frustrado al platicar con alguien después de años quizá de no verlo, y lo ves, te encuentras con él y ves que está en la misma situación que hace quizá 10, 20, 30, 40 o un año? Pareciera que no madura, pareciera que no avanza, pareciera que no crece. Pasan los años y todo
sigue igual. Y quizá, si somos honestos tú y yo, al ver nuestra propia vida, llegamos a esta misma conclusión. Pasan los años y sigo batallando con las mismas circunstancias. Pasan los años y sigo batallando con la misma falta de carácter. Pasan los años y sigo cometiendo los mismos errores. Pasan los años y sigo repitiendo los mismos patrones. Actuando igual o de la misma manera que lo hacía hace 5, 10, 15, 30, 50 años. Actuando de la misma manera. Sabes, en un libro escrito por Tim Hansel, él relata la historia de un amigo de él. Y él cuenta lo siguiente, dice, mi amigo recibió una invitación para celebrar el 40 aniversario de su graduación de preparatoria. Después de 40 años, toda la generación se iba a juntar, así que este hombre estaba feliz, habló con su amigo Tim, el escritor, y le dijo, estoy tan contento, voy a llevar a mi esposa y juntos vamos a ver a todos esos amigos de hace 40 años atrás. Este hombre con su esposa tomó un avión y viajó hacia su ciudad donde creció de joven. Cuando regresó, él tuvo una cita con Tim y le dijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en tu reunión, en el reencuentro con tus amigos de hace tantos años? Porque Tim se dio cuenta que su amigo no venía tan emocionado como cuando se fue. La emoción había bajado y este hombre le contestó, ay, si te contara. Fue una de las experiencias más tristes de mi vida. ¿Qué pasó?, le dijo Tim. Le dijo, no es lo que pasó, sino lo que no pasó el problema. Dice, han sido 40 años. Han pasado 40 años y mis compañeros, mis excompañeros, no cambiaron nada. Dice, simplemente engordaron, cambiaron de ropa, tienen ahora un trabajo, quizá tienen hijos, pero siguen siendo los mismos. Y este hombre continuó diciendo, la cosa más trágica que te puede pasar es lo que vi en ese lugar. Ver cómo pasaron 40 años y la gente no cambió. Tus amigos, gente que amas, no cambió. Y terminó esta frase con su amigo y dijo, pareciera como si algunos hubieran elegido no crecer. Después de platicar un momento con Tim, este hombre con lágrimas en sus ojos voltea con su mentor Tim y le dice, Tim, no quiero que eso digan de mí nunca. La vida es tan valiosa, sagrada e importante que si un día me ves actuando como si la vida no me importara, si un día me ves que no avanzo, que no crezco, que no maduro, le dijo esto a su mentor, le dijo, dame una patada donde más me duela. Espero y me ames lo suficiente como para retarme a seguir creciendo. Espero y me ames lo suficiente para retarme a seguir creciendo. Creo que la Biblia muchas veces nos habla fuerte porque si somos honestos tú y yo muchas veces dejamos de crecer espiritualmente. Nos detenemos y ¿sabes qué? La Biblia es dura para ti y para mí si hemos dejado de crecer, si hemos dejado de madurar. No tan solo Pablo lo dijo, y no tan solo Pablo dijo, cuando era niño me alimentaba como niño, pero ahora soy un adulto, ahora necesito actuar como adulto. Pero Hebreos tiene una cita increíble en Hebreos 5, versículo 11, y dice así, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Pablo estaba hablando y dice, pero es difícil de explicar. Sobre todo,
porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. El autor de Hebreos dice, ustedes, no puedo seguir hablando de esto porque no me van a entender. Porque son torpes, son torpes espiritualmente y parece que no me escuchan. Me encanta la Nueva Versión Internacional porque dice, lo que les entra por un oído les sale por el otro. Así como nos decían nuestros papás a veces, ¿se acuerdan? Lo que te entra por un oído les sale por otro y no hace eco en sus vidas. Es lo que Pablo está diciendo. Y dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Di conmigo ahí donde estás, maduros. Los que a fuerza de práctica, fíjate cómo se obtiene la madurez. Dice, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la Nueva Versión Internacional termina diciendo esto, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Dice, a fuerza de práctica formaron ese carácter. A fuerza por medio del esfuerzo, de la decisión, de decidir crecer, de confiar en el Espíritu, han decidido y han logrado madurar. El autor está haciendo un claro llamado a los seguidores de Jesús que son inmaduros. Aquellos que pasan los años y los años y los años y no forman carácter. Aquellos que siguen diciendo, es que a mí no me gusta leer, por eso no leo la Biblia. Aquellos que dicen, es que orar me aburre. Aquellos que dicen, es que no me puedo relacionar, es que yo no soy así. Es que yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo dejar de actuar de esta manera. A todos aquellos que seguimos pasando los años y seguimos batallando con las mismas situaciones como niños espirituales. Porque hoy tengo que ser muy honesto contigo. Hay áreas en mi vida donde también me comporto como un niño espiritual, igual que tú. Pero creo que el llamado del Espíritu Santo y el llamado de Dios es claro para nosotros como iglesia. Es tiempo de madurar. Las cosas aquellas que no he querido o que no he decidido formar carácter. Es tiempo de comenzar a ponerle pies a lo que tenemos que hacer, familia. Inmadurez espiritual produce inmadurez emocional. Te lo voy a repetir. Inmadurez espiritual produce inmadurez emocional. Y me da mucha risa. ¿Cómo? Es hasta cómico. ¿Cómo es que nos molesta el ser inmaduros emocionalmente? De hecho, queremos arreglar este tipo de inmadurez y hay cursos, ¿no? Donde te enseñan a ser maduro emocionalmente y te enseñan madurez emocional y te enseñan, hay cursos, hay libros y mucha gente empieza a tomar cursos de madurez emocional y empieza a leer libros y empieza a hacer ejercicio para lograr estar más en paz y tranquilo y empiezas a ver videos motivadores que te hablan y te dicen, tú puedes. Debes de ser maduro emocionalmente. Pero yo hoy te quiero decir una cosa. La única manera de dominar tus emociones es por medio del Espíritu. La madurez emocional la vas a obtener cuando obtengas la madurez espiritual. Cuando siembres en tu vida y crezcas espiritualmente. El fruto natural del Espíritu, como veíamos, va a ser esa madurez en tus emociones. Esa inteligencia emocional de la que tanto se habla en este tiempo, la vas a obtener cuando tengas la madurez espiritual. Ahora, ¿cómo maduró Jesús? Yo quiero darte 4 puntos que vienen en el libro de Lucas de cómo maduró Jesús, porque me encanta. Jesús es nuestro máximo ejemplo
Y yo creo que debemos de seguir sus pasos en todo. Y Él maduró cada etapa perfectamente, como ya lo hablé. ¿Cómo maduró Jesús? ¿Cómo? Número 1, vamos a ver 4 cosas. Número 1, Jesús maduró porque conocía las Escrituras. Fíjate lo que dice Lucas 2, 46 y 47. Dice, al día siguiente encontraron a Jesús. Jesús era un niño. Muchos creen que de 10, 12 años. Dice, al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. Jesús, aún desde pequeño, quizás sus 12 años, Jesús sorprendía a los de su alrededor, a los que lo escuchaban, por su gran conocimiento de la palabra. Ahora, tú puedes decir, bueno, es que Jesús era Dios. Entonces Él, como si hubieran metido un chip, ahora que vivimos en esta etapa digital, ¿verdad? Y Dios le bajó todo el conocimiento del cielo a su mente. ¿Sabes? No fue así. Él fue 100% hombre. Así que no pudo obtener el conocimiento automáticamente sin ningún esfuerzo. Él tuvo que mostrar carácter para estudiar y aprender la palabra de Dios. Y es lo mismo, Jesús pudo madurar correctamente cada etapa de su vida porque Él conocía la palabra de Dios. Lo primero que hizo Jesús para madurar es tener carácter para estudiar y aprender de la palabra de Dios. Mira, esto no es manipulación, pero ¿qué tanto conoces de la palabra de Dios? No por palabras de un predicador, sino por lo que tú leíste en su palabra. Para madurar en los caminos de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que leerla. El Espíritu tiene que hablarte por medio de ella. Tienes que leer su palabra. Tienes que estudiarla. Número 1, ¿cómo maduró Jesús? Jesús conocía la palabra de Dios. Número 2, ¿estás listo? Jesús tenía una relación con el Padre. Fíjate esto. Jesús tenía una relación con el Padre. Lucas 2:49 dice así. ¿Por qué me buscan? Dijo Jesús, le contestó a su madre cuando lo encontró y a su papá. Les dijo, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Jesús tenía una relación con su Padre. El nombre, de hecho, el nombre favorito que Jesús le da a Dios es Padre. Tú lo encuentras más de 100 veces a lo largo de las Escrituras, como Jesús le decía Padre a Dios. Abba, Padre, en otras ocasiones, hablando de esa intimidad. Jesús tenía una relación con Dios como Padre. Una razón por la que Jesús maduró era su relación constante, cálida, amorosa e íntima con su Padre. Él tenía una relación personal con ese Padre amoroso como hijo él. Tú eres su hijo, tú puedes tener esa misma relación. No la puedes tener por terceras personas. Tiene que ser una experiencia propia. Jesús maduró porque conocía la palabra y porque tenía una relación personal con su Padre. Jesús mismo nos animó y animó a sus discípulos a tener esa misma relación de padre e hijo, de decirle, tú eres mi Padre. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Jesús le respondió en Mateo 6:9, les dijo, así deben de orar, Padre nuestro. Les estaba diciendo, también es tu Padre, tú puedes tener una relación con Él, tú puedes ser íntimo de tu Padre. Así que, número 2, Él tuvo una relación con su Padre. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 8:14. Me encanta este versículo porque es súper claro. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo,
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu Santo es la diferencia que te permite clamar, Abba Padre. Te revela eso en tu vida y luego termina diciendo, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo creo que muchos no tienen una relación con Dios como Padre porque no han permitido que el Espíritu Santo les revele dentro de ellos que son hijos. Creemos que porque nos equivocamos dejamos de ser hijos, pero un padre ama a sus hijos aunque estén sucios, aunque estén mal. El padre siempre va a amar a sus hijos. ¿Y quién da testimonio de esto? Dice la Biblia, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por el Espíritu Santo en nuestra vida, tú y yo podemos conocer a Dios como Padre y madurar como Dios lo hizo. Número 1, conocer su palabra, conocer lo que Él dice. Número 2, conocer a Dios como Padre, una relación personal. Número 3, Jesús maduró porque Él respetaba la autoridad. Jesús maduró, fíjate bien esto, porque Él respetaba a la autoridad. Lucas 2, 51 y 52 dice, luego regresó con sus padres a Nazaret. Y fíjate estas siguientes palabras poderosas. Dice, y volvió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús honró y obedeció a la autoridad que tenía en esta tierra, que cuando era un niño su autoridad eran sus padres. Jesús lo honró a sus padres. Jesús honró a la autoridad y eso formó clave de su madurez. Tan es así que cuando creció Él enseñó y dijo, dale al César, dale al gobierno lo que es del gobierno. Obedece a tu gobierno, obedece, sométete. ¿Sabes? Lo mismo funciona para nuestra madurez espiritual. ¿Quieres madurar? La sujeción a la autoridad es igual a madurez. El estar sujeto a la autoridad te va a dar madurez. ¿Qué es la autoridad? Son padres, maestros, jefes de tu trabajo, el gobierno, las escrituras, el Espíritu Santo. El estar sometido a la autoridad es lo que trae bendición, es lo que trae madurez, porque Dios trabaja por medio de la autoridad y bendice a los que la honran. Dios trabaja por medio de la autoridad y bendice a los que honran la autoridad. Y quiero entrar al cuarto punto que ayudó a Jesús a madurar. Número 1, ya vimos, conocer la palabra de Dios, estudiarla, formar carácter. Número 2, tener una relación como padre con Dios. Número 3, respetar la autoridad. Y número 4, Jesús maduró por el poder del Espíritu Santo obrando en él. Te lo voy a repetir. Jesús maduró porque el Espíritu Santo obraba con poder en él. Fíjate, Cristo, uno de los nombres que se le da a Jesús, quiere decir el ungido con la persona, presencia y poder del Espíritu Santo. Cristo quiere decir que es el ungido con la persona, la presencia, el poder del Espíritu Santo. Mateo 3, 16 y 17 dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posar sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. El Espíritu Santo dio testimonio. Una persona madura permite que el poder del Espíritu Santo more y le guíe. Lucas 4, 18, Jesús hablando dice así, el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. La diferencia en la vida de Jesús fue el Espíritu Santo sobre él, dirigiéndolo, formándolo y ayudándolo. En otras palabras, yo hoy te quiero animar. Quizás has batallado en diferentes áreas de tu vida con falta de madurez. Situaciones, pecados, fortalezas repetitivas, áreas que no puedes vencer, situaciones que te han dominado y te han mantenido sometido, que te han mantenido hasta deprimido porque no puedes cambiar. La diferencia en la madurez de tu vida, en formar caracteres, es la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo? Recordándote lo que aprendiste de la palabra. Recordándote que eres hijo y que tienes una relación con el Padre, ayudándote a obedecer a la autoridad y recordándote que eres hijo y que el Espíritu Santo mora dentro de ti y que Él quiere ayudarte a caminar tu vida diaria. La diferencia en la vida de Jesús fue el Espíritu Santo. La diferencia en tu vida va a ser el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. La única manera en que un seguidor de Jesús puede llegar a ser como Cristo es por el poder del Espíritu Santo que guió la vida de Cristo. Jesús con su vida mostró que la diferencia es la ayuda, la guía y la dependencia total en el Espíritu Santo. Así que el día de hoy quiero terminar. Y quiero terminar haciéndote unas preguntas. ¿En qué área de tu vida ahorita Dios te está mostrando que necesitas madurar? ¿Qué área de tu vida necesita madurar? ¿Qué área de tu vida está gritando que necesita madurar? ¿Qué tentación necesitas superar? ¿Qué hábito necesitas romper esta mañana? ¿En qué área estás débil y constantemente fallas? ¿En qué área el orgullo te ha ganado? ¿En qué área has sido necio y te ha faltado sabiduría? ¿En qué área has sido perezoso y te ha faltado disciplina? En pocas palabras, ¿en qué área estás siendo inmaduro? ¿Sabes? No quiero que pasen los años y que todo siga igual. Yo no quiero que en mi vida me digan y pasaron los años y todo siguió igual. ¿Qué área de tu vida necesitas que el Espíritu Santo marque la diferencia? ¿Qué área necesitas que el Espíritu Santo se muestre como ese que te ayuda, ese ayudador? Hoy pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Necesitamos que Él haga la diferencia. ¿Por qué no oramos en este momento? Y yo quiero orar por ti, que ahí donde estás, el Espíritu Santo te muestre y te dé el poder para poder comenzar a tomar decisiones, formar carácter en tu vida. Para muchos va a ser desde comenzar a leer, a estudiar y aprender la palabra de Dios. Para otros va a ser que el Espíritu Santo te recuerde constantemente que eres hijo y que puedes tener una relación con Él. Para muchos otros será que Él te ayude a vivir en sujeción a la autoridad para que eso traiga madurez a tu vida. Pero hoy quiero pedirle al Espíritu Santo que Él cambie y transforme y nos llene de poder para cambiar en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levanto a cada uno de tus hijos, Señor. Levanto a cada uno de ellos, Señor, que tu presencia esté con ellos, Señor. Espíritu Santo, yo pido que tu guía, tu ayuda esté ahí con ellos. Padre, a cualquiera de ellos que ha reconocido algún área de inmadurez en su vida, que han sido genuinos contigo y han dicho: esta es mi área de debilidad, este es el pecado que constantemente estoy cayendo, este es el área que no me permite avanzar. Espíritu Santo, yo pido que en este momento tu poder, tu presencia
convenza a cada uno de tus hijos, Señor, y que puedan comenzar este precioso caminar. Señor, quizá algunos de ellos están enfrentando inmadurez en áreas de sus emociones, como el temor que los domina, la tristeza, la pereza. Señor, Espíritu Santo, quizá eso los lleva a adicciones y a otros pecados. Espíritu de Dios, yo pido que tú traigas libertad y que ellos puedan madurar en lo espiritual y ver el fruto en lo emocional. Porque inmadurez espiritual produce inmadurez emocional, pero madurez espiritual produce madurez emocional. Padre, yo bendigo a tus hijos. Espíritu Santo, haz una obra profunda en el nombre de Jesús. Amén.